¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este episodio es del 12 de diciembre, el 2025, es un viernes y este episodio de hoy es un tema que a mí me encanta hablar, es un tema muy importante para mí, un tema trascendental para descubrir quiénes somos. No eres de este mundo. He dicho muchas veces tanto en colaboraciones, charlas, platicando con gente en vivo, en persona, que siento que no somos de este mundo, que hay muchas situaciones que se dan, que nos hacen sentir que no somos de este mundo, que hay una intuición adentro de nosotros que es como si nuestro hogar fuera en otro lugar. Y por eso cuando tenemos este constante sentimiento, un poquito de añoranza, un poquito así como de tristeza de que, bueno, no estoy en mi casa, estoy aquí viajando, transversando de nómada en otro lugar. Yo lo he dicho de una manera poquito, he intentado explicarlo, que siento que es bastante claro que no hay origen en este mundo, que este mundo es una estación de paso, es un mundo de paso, es un mundo muy bonito, muy hermoso por la naturaleza, básicamente, pero que el ser humano por eso se siente y se comporta como alguien que no es de aquí. Y un poquito he dicho que este mundo nos quiere adoptar, este mundo nos quiere aceptar como de ellos, y por eso nos voltea a ver y dice, a ver, humano, ¿cuándo te vas a decidir? ¿Cuándo vas a realmente cambiar para entender que para ser de este mundo, pues te tienes que comportar de este mundo exactamente como se comporta la naturaleza? ¿Qué quiero decir con eso? No hay una raza en la naturaleza que no sea, si quieren considerar el humano una raza natural, que se comporte como el humano. Es clarísimo, clarísimo. No quiero denostar o hablar mal de la humanidad o del humano, pero es evidentísimo que simplemente llegamos a este mundo y nos estamos comportando de una manera muy, muy confundida, muy no de este mundo. Lo he dicho muchas veces, siento que somos nómadas en este gran universo. Sí, también pienso que no deberíamos de estar anclados a un mundo en particular, es nuestra naturaleza, y eso también ayudaría a que no nos apropiáramos de mundos de cierta manera, como la humanidad claramente, esto no es una crítica, claramente ha adoptado el mundo para ello. Recuerdo cuando se hablaba hace algunos años del tema de las abejas que se estaban extinguiendo y demás, me decepcionó en la palabra que alguien me dijo, no te preocupes, van a encontrar otra manera. Lo que hacen las abejas para el humano, así sea con un robot o con una tecnología o algo, van a encontrar la manera de reemplazar. Entonces se trata del humano. Entonces todo este mundo se trata que nos lo acabemos, lo absorbamos con un agujero negro, como nosotros siendo el agujero negro que absorbe, que no estoy de acuerdo que eso hacen los agujeros negros, pero vamos, la ciencia nos dice que los agujeros negros absorben todo y se lo comen tal cual, no dejan nada para alguien más. Ese es el humano. Pues eso no me habla que seamos de este mundo, ¿verdad? Nosotros no somos de aquí, eso me queda clarísimo. Nosotros estamos actuando de una manera confundida y la famosa 5D, la evolución, el crecimiento espiritual, el ascenso de frecuencia de vibración, siento que va a ser un nuevo comportamiento del ser humano. Ya por fin, aceptando o entendiendo que para ser parte de este mundo hay que comportarse como este mundo, como se comporta la naturaleza. Entonces va a ser esta unión entre humano y naturaleza y tierra en que nosotros no solo no le quitemos a la naturaleza como hacemos ahorita, que prácticamente le quitamos todo, sino le aportemos a la naturaleza, inclusive sí hay una manera, estoy segurísimo, y seamos esa especie que da y no quita. Y eso nos haría de este mundo. Tenemos un video de soporte que ver, vamos a verlo juntos y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. No eres de este mundo. ¿Alguna vez has sentido que vives en un mundo que no fue diseñado para ti? Como si estuvieras viendo la vida a través de un cristal, siempre desde afuera, observando hacia adentro. Carl Jung, el pionero psiquiatra suizo, descubrió algo profundo sobre las personas que experimentan esa sensación intensa de no pertenecer.
Lo que encontró podría cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo, y al final de este video, entenderás por qué sentirte como un extraño podría ser en realidad una señal de algo extraordinario dentro de ti. Pero primero, déjame preguntarte esto. ¿Y si te dijera que aquello que te hace sentir más diferente en realidad es tu mayor regalo para la humanidad? Carl Jung dijo. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Sin embargo, para algunas personas, convertirse en quienes realmente son parece una tarea imposible en un mundo que parece fundamentalmente incompatible con su naturaleza. Según Carl Jung, existe un tipo particular de individuo que experimenta la realidad de manera diferente a la mayoría, personas que se sienten como extraños en su propio mundo. Jung descubrió, a través de décadas de observación clínica, que ciertas almas llevan lo que él llamó la marca de la otredad, una firma psicológica que las distingue de la sociedad convencional. Estos individuos a menudo luchan con sentimientos de alienación, pero Jung creía que esto no era un defecto que debía corregirse. Era un llamado que debía ser abrazado. Hoy vamos a explorar las 8 señales inconfundibles de que podrías ser uno de estos individuos poco comunes. Pero esto es lo fascinante y lo que el propio Jung enfatizaba. Estas señales no son síntomas de estar roto o dañado. Son indicadores de una conciencia que opera en una frecuencia completamente diferente. Quédate conmigo, porque para la señal número 7 descubrirás algo sobre ti mismo que podría explicar por qué siempre te has sentido tan diferente de los que te rodean. Señal 1. Percibes la realidad de manera diferente. La primera señal que identificó Carl Jung es quizás la más fundamental. Percibes la realidad de formas que otros simplemente no pueden comprender. Según Carl Jung, la mayoría de las personas viven dentro de lo que él llamaba conciencia colectiva. Ven el mundo a través de un lente compartido de suposiciones y creencias comunes. Pero hay individuos que poseen lo que Jung denominó conciencia diferenciada, la capacidad de percibir capas de la realidad que permanecen invisibles para los demás. Jung dijo: tu visión se vuelve clara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Si eres una de estas personas, probablemente has experimentado momentos en los que ves patrones, conexiones y significados que los demás pasan por alto por completo. Puede que notes la energía sutil en una habitación, percibas las emociones no expresadas de los desconocidos o comprendas intuitivamente situaciones complejas sin poder explicar cómo. Esto no es imaginación ni pensamiento ilusorio. Carl Jung descubrió que ciertas personas nacen con una sensibilidad aumentada hacia lo que él llamó el inconsciente colectivo, lo más profundo. Bueno, muy interesante video y como les decía, para mí no hay duda alguna que no, el ser humano contiene un alma, la cual encapsula o guarda un espíritu y este espíritu no es de este mundo. De cierta manera sí es, porque este mundo es parte del universo y el espíritu es parte del universo y bueno, ¿quién puede decir, bueno, sí somos? Es como decir, este mundo es la ciudad de Monterrey, la cual está en el estado de Nuevo León, en México. Y hay que decir, bueno, este es mexicano, sí, sí, si eres de Monterrey, sí, sí, es correcto. Pero lo que quiero decir es esta idea que somos originarios de aquí, que de alguna manera toda nuestra vida está fundada en el concepto terrestre, no. Yo creo que la parte más importante de este episodio y de este tema de que no eres de este mundo es entender que por eso todas estas situaciones que se están dando en la Tierra, que tienen que ver con el ser humano, porque no es como que los animales o la naturaleza están empezando guerras, no es como que la naturaleza y los animales estén utilizando malamente o exageradamente los recursos o contaminando al planeta, no, todo tiene que ver con el humano y el humano es el que ocupa evolucionar, el que ocupa cambiar, el que ocupa entender que si de alguna manera vamos a adoptar este mundo como nuestra casa, que nos seguimos portando como si llegáramos a un hotel y hacemos lo que queremos, porque al final lo vamos a dejar y tal vez sea una inconsciencia y una involución y una manera de entender que, bueno, pues yo no soy de aquí, entonces yo vengo y agarro, como se dice, parejo, ¿verdad? Y agarro y hago y deshago. Y de alguna manera yo como quiera al final pago la cuenta y me voy o simplemente ofrezco mi salida y yo me voy porque y les dejo el problema a otros, ¿no? Creo que hay que evolucionar y creo que de alguna manera, lo he dicho, para mí la famosa 5D o ascenso de frecuencia, ascenso de vibración, como le quieran llamar, es simplemente comportarnos a la altura, a la altura de de los seres que somos, porque no nos comportamos así. Cuando estamos atrapados en el físico, involucionamos, somos recesivos, retrógrados y nos portamos como aparentemente unos
seres que están observando, que están controlando nuestra realidad, quieren que nos comportemos. Ahorita, como ha sido la humanidad y cómo ha sido por los últimos 1000, 2000, 50, 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000 de años, es exactamente como quieren que nos comportemos. Tenemos una estupenda oportunidad de cambiar y evolucionar. Y entonces sí podemos ser parte de este mundo de manera definitiva, porque si no, continuaremos no siendo parte de este mundo. Ojalá haya quedado claro. Muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente viernes y fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas. No más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.